tardes a todos. Estamos ya en la última jornada de esta 16ª edición de nuestro Getafe Negro y tenemos para esta mañana, final de la mañana, principio de la tarde, una conversación que a mí la verdad me apetecía muchísimo. No solo tener, sino tener aquí, tener en este marco. La hemos llamado agentes dobles, ¿no? Si no me equivoco. Y es verdad, tenemos aquí dos agentes dobles que han sido agentes, o que son agentes, en algún caso todavía, en dos ámbitos aparentemente muy distintos y algunas personas quizá podrían pensar que contradictorios, ¿no? Como son la literatura y el ejercicio profesional de la política. Bueno, no sé si la política se ejerce de forma profesional o no, o es siempre una suerte de amateurismo por largo que sea, ¿no? Pero tanto Esteban González Pons como Carmen Amoraga tienen una primera cosa en común, que es que se han dedicado a la política activa, es decir, se han presentado ante la ciudadanía para pedirle su confianza, han recibido la confianza de la ciudadanía y después pues, han tratado de responder a esa confianza desde puestos de gestión pública diversos. No vamos a entrar en todas vuestras responsabilidades y trayectoria. Tienen una segunda cosa en común, que es que son valencianos. Ambos vienen de la misma comunidad autónoma, que además es una comunidad muy movida en términos políticos, porque va, viene, vuelve a ir, vuelve a venir, en fin. Es una comunidad realmente interesante y divertida para dedicarse a la política. Y tienen otra tercera cosa en común, que yo sepa, ya no puedo calar en más profundidades, que es que los dos están publicados por la misma editorial. Y además tenemos aquí a Miriam, a su editora, a quien le agradezco la presencia. Dicho todo esto, son sus libros, vamos a hablar de ellos, pero también me gustaría que habláramos de esta relación entre la literatura y la política y la literatura cuando conviven en una misma biografía. Sus libros son bastante distintos. Alguien dirá que ninguno de los dos, por género, corresponde a Getafe Negro, ¿no? Alguien que no conozca muy bien o no conozca bien nuestro festival, que quien lo conoce bien sabe que tiene fronteras porosas y admite muchas transgresiones, ¿no? Y heterodoxias. En el caso de Esteban, que quizás es el que está más cerca, del género negro, tiene su última novela publicada, El escaño de Satanás, que la tengo aquí, sobre la que vamos a hablar, es, yo diría que una novela de terror gótico, ¿no? Es decir, mira que ha habido maneras de acercarse a la política, ¿no? Desde la literatura, la política ficción, bueno, pues aquí hay algo de política ficción, pero sobre todo diría que es una historia de terror gótico, es decir, cuenta la política a través de una historia de vampiros, de vampiras, para ser más exacto, ¿no? Con algunos cruces históricos que, bueno, luego desgranaremos. En el caso de Carmen, bueno, que tiene una larga trayectoria como escritora, hay una cosa que me gustaría decir antes de nada, y ya estoy alargando mucho la presentación, pero no quiero dejar de decirla. Tenemos aquí a dos personas que se han dedicado a la política y eso nos da un ángulo distinto desde el que mirar la literatura, pero tenemos a dos estupendos escritores. Es decir, a veces cuando alguien tiene otra actividad y se acerca a la literatura o compatibiliza la literatura con otra actividad, hay como una sospecha de intrusismo, de, bueno, estás aquí porque te has hecho el hueco tirando del otro estribo o cosas de estas, ¿no? Yo, a quienes no los hayan leído, les recomiendo que los lean a los dos, porque se van a encontrar con dos estupendos narradores, sobre todo. Son dos libros que no pueden ser más distintos, pero que los dos tienen algo en común. Una vez que los empiezas a leer, y esto ya sé que es un topicazo en el que a mí además no me gusta caer, y por eso tiene especial valor que lo diga, porque no lo suelo decir, no puedes dejar de leerlos. Los dos saben mantener el interés con recursos muy distintos. Esteban, yo creo, vamos, te deberían invitar en todos los festivales de terror, fantasía, Sitges, etcétera, porque, bueno, es un género que tampoco es mi género principal, pero algo he leído, y he leído pocos libros de terror gótico que me tuvieran tan atento a los espantos que venían a continuación como el tuyo, ¿no? Y en el caso de Carmen, El corazón imprudente es
Es una historia, a ver, ¿cómo la defino? ¿Cómo la califico? No sé, me regañas si me equivoco. Yo creo que es una historia, diría, de amor crepuscular, que además... sí, las historias de amor, oye, las historias de amor son dificilísimas. Son lo más chungo que te puedes echar a las espaldas para tratar de contarlas, ¿no? Cómo cuentas los sentimientos de dos personas que se ven arrebatadas por la pasión sin que resulte excesivo, cursi o en los últimos tiempos pornográfico, ¿no? Que es un poco la salida o la solución que han encontrado muchos autores y autoras de novela romántica, ¿no? Cómo contar una historia de amor que verdaderamente te conmueva, que verdaderamente te parezca humana, que verdaderamente te parezca consistente, ¿no? Pues esta historia lo tiene, y creo que lo tiene por ese acierto del adjetivo que le he puesto al amor, ¿no? Es decir, que no es una historia de amor pues entre dos pipiolos, ¿no? Él tiene 63 y ella tiene 57. Los dos están casados. Aparte, a los que ya tenemos una cierta edad, pues nos devuelve una esperanza, ¿no? De que la vida todavía no ha terminado, ¿no? Como muchas veces pensamos al levantarnos por la mañana, ¿no? Pueden pasar cosas tan estimulantes como las que les pasan a los protagonistas del Corazón imprudente, ¿no? Bueno, presentadas así muy genéricamente las dos novelas, a mí luego vamos a entrar, si os parece, en ellas, pero me gustaría empezar por la etiqueta de la mesa, ¿no? Por esta condición vuestra de dobles agentes. Los casos son un poquito distintos, ¿no? Bueno, también hay que decir que yo creo que a mí algo que me gratifica especialmente es que, como todos sabéis, Esteban pertenece a un partido que podemos decir de derechas, conservador, centro-derecha, yo ya no sé cómo se llaman las cosas porque es todo muy complicado, ¿no? Y Carmen pues ha sido parte de un gobierno de izquierdas, progresista, tampoco sé, todo es tan complicado y tan confuso últimamente, pero bueno, tenemos diversidad, que es algo de lo que este festival siempre se ha apreciado, ¿no? Nosotros no somos un festival ideológico, ¿no? Hay festivales donde te dicen que la novela negra es de o no sé cuánto. Bueno, nosotros creemos que la literatura no tiene ideología, la literatura se hace desde la libertad individual y a veces, bueno, pues coincide que los autores tienen una ideología u otra, pero eso es perfectamente compatible con la condición primera en la que los invitamos, que es la de escritores, ¿no? Hecha esta pequeña aclaración, a mí sí me gustaría, como primera pregunta, bueno, inquirir sobre una cuestión, ¿no? ¿En qué medida vuestra condición de políticos creéis que ha afectado a vuestra recepción, a la lectura que se han hecho de vuestros libros, para bien, para mal, con justicia, con injusticia? Y en segundo lugar, aunque vuestras trayectorias son distintas, tú apareciste antes como escritora que como política, en el caso de Esteban sería al revés, ¿qué es lo que os ha llamado de la literatura, ¿no? Bueno, lo primero, gracias, Lorenzo, por la invitación. Es un honor estar aquí en Getafe Negro y estar con vosotros. Y espero no defraudar la condición de invitado en un festival tan prestigioso como este. Respondiendo a tu pregunta, diría que en España la combinación del ejercicio de la política y la literatura es imposible. Hemos depreciado tanto la figura de los políticos que hoy en día los consideramos incapaces de hacer nada que sea útil, además de política, y de hacer nada que sea entretenido, además de política. A un político en España se le supone capacidad para escribir quizá libros de memorias, siempre y cuando no tengan un negro que lo escriban por ellos. Y en todo caso se le podría permitir escribir un libro de pensamiento que comprarían los afiliados del propio partido político. Pero que un político escriba ficción se considera aberrante. Además, ese político incurre en un riesgo innecesario. Yo he visto cómo distintos medios de comunicación me han cambiado el apellido y me conocen antes como González Porn por otra novela anterior, porque había escenas eróticas, que por González Pons. Se utiliza, o hay autores, hay escritores de artículos muy prestigiosos que para ofenderme se refieren a mí como el novelista, y cuando quieren hacer referencia a algo que yo he dicho, alguna firma muy conocida de la prensa española, dice porque el novelista inventa, porque el novelista fantasea.
De modo que tú puedes ser médico y escribir, puedes ser abogado y escribir, puedes ser periodista y escribir, pero tú no puedes ser político y escribir ficción. En España sí hay una larga tradición histórica de políticos que escribieron o de escritores que se metieron en política, y en otros países es habitual, pero en España no. Bueno, en Francia algún ministro se ha visto en algún problema últimamente también por escribir literatura pseudoerótica o con algún capítulo erótico. Yo creo que esa es una lanza que hay que romper en beneficio de la ficción. Creo que política y ficción, tan unidas en los discursos, deberían unirse también en las novelas. Y creo también que en este momento, en estos tiempos tan difíciles para la ficción escrita, ni siquiera los políticos sobramos a la hora de defenderla. Es difícil ser político y escritor. Podría haber sido gigoló y escritor, me habría entendido mucho mejor y se me habría prestado más atención. Pero así es, cuando uno en el caso de Carmen sí es distinto, porque Carmen fue escritora conocida mucho antes de meterse en política. Pero en mi caso particular, cuando un libro mío llega a las librerías, hay gente del PP que lo compra esperando que hable de Fraga y de Aznar, y cuando se encuentran con una vampiresa les da un ataque, y gente del PSOE o de partidos de izquierda que ni siquiera lo compran porque lleva mi firma y lo cogen por Kindle o por alguna aplicación de esas de copia gratuita de libros para sacar 2 párrafos con los que crucificarme. Pero bueno, lo llevo como, efectivamente, más que como una doble condición de agente, como una doble personalidad. De todas maneras, estaba buscando alguna... Hay muchas, me ha costado escoger. Si ya es de riesgo el giro, luego es que Esteban se echa a la espalda riesgos suplementarios, porque podría escribir una ficción pastoril, ¿no? Por ejemplo, donde se hablara de cómo una pastorcilla se enamora de un pastor y demás. Pero escribir una novela llena de políticos donde hay consideraciones tales como esta. Ya digo, he elegido al bulto porque hay trillones. Los políticos que saben irse a su hora son la excepción. La mayoría se queda demasiado tiempo y acaba contemplando cómo se pudre su quijotismo, cómo su vocación política se transforma poco a poco en rutina profesional y finalmente en pura adicción al poder, a la relevancia social o al sueldo. ¡Wow! Haciendo amigos en todos los frentes. O hablando de mí mismo. Carmen. Ojo, es que no sé por dónde empezar. Bueno, empezaré yo también dando las gracias, confesando que yo he puesto un muerto asesinado en esta novela, a ver si podía venir aquí, ¿no? Y nada, porque... Luego iremos cómo. Porque ¿Cómo yo la verdad es que venir a Getafe Negro era algo que me apetecía mucho desde hacía muchas novelas, pero sí que es verdad que no encontrábamos la vía, ¿no? Aunque qué hay más cerca de la muerte, ¿no? que el amor, ¿no? Entonces estoy contentísima de haber podido venir y además de venir con Esteban, con el que tantas cosas tenemos en común, aparte de las que tú has dicho, cosas que descubrimos cada vez que estamos juntos. Y hace relativamente poco tiempo que nos hemos conocido físicamente, o sea, porque nos hemos conocido justamente con El escaño de Satanás, cuando Esteban me buscó y me recuperó para la literatura en un momento en el que yo estaba tan metida en la parte... En mi versión política, que ni yo recordaba mi parte literaria, ni nadie nada más que Esteban recordó mi parte como escritora, y él me buscó para que le acompañase en la presentación del escaño de Satanás, que me leí a veces con muchísimo gusto, a veces con muchísimo disgusto, porque reconocía tantas cosas y además hemos hablado muchísimo, hablamos por teléfono muchas veces de lo no sé, de lo real que era el mundo de la política que estaba él reproduciendo dentro de la irrealidad, ¿no? Porque ¿qué hay más irreal que un vampiro? Que una vampira que sale por ahí y vampiriza a periodistas y a políticos de tan distinto pelo, pero no sé, era muy... A veces este libro que se lee pues como una novela gótica de aventuras al final, ¿no? Pero que tiene tantas capas, que una de las capas es
Pues lo más desagradable de la política, que también lo hemos visto muchas veces, porque lo más desagradable de la política es que la llevamos a la práctica los políticos, ¿no? Porque la política es lo que hace que hoy estemos aquí de una manera que no estaban ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos. La política es la que consigue cambiar la vida de las personas, pero la llevan adelante políticos que también son personitas que a veces no saben irse a tiempo y a veces dejan mucho que desear porque está muy bien retratada esa cara B de la política, está muy bien retratada en esta novela, ¿no? De Esteban, no en la mía, en la de Esteban. Pero la relación entre la política y la literatura ha estado a lo largo de la historia, no solo como autores, sino no solo como autores. Por ejemplo, Blasco Ibáñez, que era autor y político, o no solo nosotros, sino como creadores, muchísimas tramas de novelas han estado vinculadas con las situaciones políticas. Y cuando presenté finalmente el libro de Esteban, me di el lujo de decir una cosa delante de un montón de políticos, incluidos nosotros, que la política está llena de idiotas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la definición, el concepto de idiota que había en la antigua Grecia, ¿no? Que era, pues, ellos no era un concepto, no tenía que ver con insultar, era una calificación, ¿no? Para los antiguos griegos, los idiotas eran los que, pudiendo dedicarse al bien común, se dedicaban al bien propio, ¿no? Y bueno, hoy en día la política está llena de idiotas, pero el periodismo está lleno de idiotas y cualquier ámbito está lleno de idiotas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final, hagas lo que hagas, seas gigoló, seas periodista, seas carnicero, seas taxista, seas lo que sea, si tienes una inquietud de sumar en la sociedad para que la sociedad cambie un poco, pues das el paso, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, porque Esteban, aunque es un escritor de publicación reciente, yo creo que Esteban es un escritor pues desde que iba al colegio, ¿no? Sí. Y al final es eso, tienes esa inquietud por colaborar, por sumar y sumas, ¿no? Y voy a contar una anécdota que me pasó en la promoción de mi novela anterior, que se llamaba Basta con vivir, que tú decías cómo te ha influido, ¿no? La segunda pregunta era cómo había influido. A mí me ha influido mal. A mí me ha influido mal, ¿no? Yo creo que a política hay que venir con fecha de caducidad, con los yogures y con lucro cesante, ¿no? Y mi lucro cesante está solo en mi cabeza, ¿no? Que es como mi carrera pues paró, que ahora ha remontado y además ha remontado de la mejor manera posible. Yo estoy muy contenta y no lo digo porque esté aquí mi editora, aunque no estuviera lo diría igual, pero estoy muy contenta de la vida que estoy teniendo con esta novela, pero sí que es verdad que desde en 2014 yo fui ganadora del premio Nadal y luego publiqué Basta con vivir en el 16 o 17 y poco más o menos que me la comí, porque yo no quise estar en misa y repicando, no quise estar gestionando la política que tenía que ver con la literatura en la Comunidad Valenciana y estar haciendo promoción y estar haciendo cosas, porque a mí no me parecía necesario, ¿no? Para mi coherencia o incoherencia personal. Pero sí que hice una cena, que ahora se lleva mucho eso de que te invitan a cenar, colectivos profesionales y tú, bueno, pues te invitan a cenar y tú hablas del libro. Entonces, en esa cena había, en esos colectivos profesionales, había de distintos trabajos y había uno que era notario. Y había otra que tenía una empresa familiar de sofás, de sillones y sofás. Entonces, cuando ella se identificó como esa, yo dije, ostras, yo me compré un sofá tuyo en la fábrica, ¿no? Y lo uso súper a gusto. Entonces, el notario dice, uy, pues yo también tengo un sofá tuyo, ¿no? Ya lo sabes, que no me gusta. Y ella dice, sí, ya lo sé, que te parece duro. Y él dijo, bueno, pero ahora me lo está ablandando el jardinero. Él tenía un jardinero que le estaba ablandando el sillón, que estaba duro. Y entonces, como él era algo que le parecía bien, dijo, bueno, pero a mí me viene de familia, porque ya sabes, le dice a ella, era una conversación que habían tenido, dice, ya sabes que el servicio le ablandaba los zapatos a mis abuelos. Bueno, ahí quedó, ¿no? Entonces, en esa cena me cayó una pregunta que me cae siempre, que es ¿por qué yo tengo tanta relación con los premios literarios, ¿no? Pues el Ateneo de Sevilla, el Nadal, el Planeta finalista, que ese es mi lucro cesante, ¿no?
Yo digo, ya tendría que haber ganado el premio Planeta. ¿no? Pero, entonces, y la respuesta, ¿por qué tengo tanta relación con los premios? Es porque yo no tengo, en mi familia no hay ninguna relación con el mundo de la literatura. Mi padre era pastor, mis abuelos eran analfabetos, mi padre prácticamente, mi madre la sacaron del colegio con 8 años. Yo no es que sea la primera mujer de mi familia con estudios superiores, es que soy la primera persona de mi familia con estudios superiores. Entonces, bueno, cuando mis padres vieron que yo quería escribir, no sabían qué hacer, ¿no? Y bueno, pues yo tampoco sabía muy bien qué hacer con lo que escribía, entonces un compañero del periódico Levante donde yo trabajaba, hablo deprisa para acabar antes, porque la anécdota es larga, me aconsejó que me presentase a premios para que me leyeran. Entonces, por eso yo tengo tanta relación con los premios, porque siempre que he querido que me lean en una editorial, me he presentado a un premio y a veces he tenido suerte y a veces no, ¿no? Entonces, en el mundo, después de 2015, me caía otra pregunta que me cayó en esa cena también, que es ¿qué necesidad tienes tú de meterte en política? Entonces, esa pregunta, la respuesta es necesidad ninguna. O sea, hay que venir a política, ya lo he dicho, con lucro cesante, con fecha de caducidad y con ganas de sumarte a un equipo de gente que tiene luces y sombras, pero que al final cambia la vida de las personas. Y el notario me preguntó, ¿seguro? ¿Seguro que cambia la vida de las personas? Y yo le dije, hombre, mi abuela te ablandaba los zapatos y yo estoy aquí, que me has invitado a cenar para que yo te explique cómo veo yo la vida y la literatura. Bueno, no me volvieron a invitar nunca más a esa cena. Espero que aquí venga más veces, así que sí, me callo ya y dejo que habléis vosotros. Tu testimonio me mueve a hacer dos confesiones que no suelo hacer, ¿no? Y menos en este papel. La primera es que a mí también me hacen muchas veces esa pregunta de por qué tengo tantos premios y me voy a apuntar, con tu permiso, me tomo prestada tu respuesta porque mis circunstancias son exactamente las mismas. Cuando yo quedé finalista del premio Nadal, que fue el primer premio más o menos importante que a mí me distinguió, yo era un absoluto extraterrestre en el mundo literario y creo que lo sigo siendo en buena medida, no tenía ninguna conexión. Además me lo dieron en Barcelona y yo soy de Madrid, con lo que no puedo dejar más claro que no tenía ningún vínculo, ¿no? Es decir, que a veces los caminos dependen de tus circunstancias, ¿no? Y es así, has tenido. Y la otra es que, bueno, yo pasé muy brevemente por la actividad política, solo 3 meses, porque me ofrecieron un cargo aquí en esta ciudad y no lo veía muy claro y le dije a quien me lo ofrecía 3 meses a prueba y si no consigo sostener mi vida, que es muy complicada, y llevar adecuadamente mi responsabilidad pública, no quiero usurpar un sueldo público, prefiero que lo gane otro y prefiero colaborar desde fuera. Llegué a esa conclusión, a los 3 meses me fui porque era muy difícil de compatibilizar todos los términos en que yo creía que debía hacerlo, pero bueno, de esos 3 meses salió este festival. Algo es algo. No sé lo que aporta esta ciudad, pero esto no existía. Y esto ha salido de la política. Esto ha salido además de la política en el mejor sentido, porque a mí me invitó una corporación de un color político, por cierto, y este festival se ha mantenido con corporaciones de ese mismo color político y a su vez con corporaciones del color político opuesto que también apostaron por él, ¿no? Es decir, que al final, pues no sé lo que valdrá esto para la ciudad de Getafe, no me toca a mí valorarlo, pero no creo que sea cero, y es fruto de la política. Y a veces es verdad que olvidamos estas cosas y deberíamos pensar en ellas. Sí, perdón. No, yo os voy a dar la versión contraria de las dos anécdotas. Sí. Yo nunca me he presentado a un premio y nunca me presentaré, precisamente porque soy político. Si eres político y te presentas a un premio, lo peor que te puede pasar es que te lo den. Porque si no te lo dan por ser político, es lo normal. Pero si le dan un premio a un político, el premio está arruinado. Ese premio ya no va a sostenerse nunca más. Y a mí me ocurre lo contrario. Carmen había escrito antes de dedicarse a la política y le preguntaban ¿qué necesidad tienes de meterte en política? Yo tenía una carrera política antes de empezar a publicar y la pregunta es ¿qué necesidad tienes de publicar novelitas? ¿Qué necesidad tienes de publicar esto? Y esto es lo que me dicen ahora constantemente personas muy relevantes que creen que yo tengo una trayectoria o alguna posibilidad en mi vuelta a la política nacional y constantemente me dan una palmada en la espalda y me dicen pero deja de escribir esas cosas. Es que ¿cómo se llama porque hubo un presidente de Polonia, creo que era escritor,
Sí, Sí. bueno, uno de la República Checa. Havel. Sí, iba a buscarlo, pero hay muchos bueno, más. que sí, puede quiero decir. ser, ¿no? Bueno, Puedes hacer las dos cosas. Winston Churchill es premio Nobel de Literatura. Bueno, pero fue, Martínez de la pero fue a Rosa, posteriori. Manuel fue a Azaña, posteriori. Manuel Azaña No, tiene pero una digo novela, es que él decir, puede llegar a ser presidente del gobierno todavía. Algún día. No. Yo espero entregarle en plazo a Miriam, que también está aquí, la siguiente novela. Y esa es toda mi aspiración, que por cierto también si no fuera por Miriam yo nunca me habría atrevido a publicar. No, pero hay mucha gente, es verdad, oye, y no sé, desde el principio de los tiempos, ¿no? Cicerón fue político y es uno de los grandes escritores romanos, ¿no? Quería haceros una pregunta antes de entrar en los libros, así genérica, que tengo curiosidad, ¿no? Últimamente la ficción, hay una ficción política, ¿no?, que tiene cierto recorrido, tanto en literatura como en el mundo audiovisual. A mí me vienen a la mente tres ejemplos, ¿no? Por cierto, hay uno que me acordaba más de una vez leyendo esta novela en estos días, la de Esteban, que no sé en qué medida lo lees, en que te voy a hacer la pregunta, en qué medida lo lees y en qué medida es para ti un referente. Hablo del referente literario en este caso, de un autor muy aficionado a la política y también a la política ficción, que es Michel Houellebecq, que tiene libros además de anticipación, porque este libro en parte tiene esa vertiente de política ficción, ¿no?, de qué va a pasar. Lo que imagina la novela es que en medio de una pandemia donde todo implosiona y España pierde el favor de las instituciones europeas y además hay unas elecciones anticipadas y sale un panorama endemoniado en el que hay un partido que son los restos del partido de centro liberal, el Partido Popular, el PSOE, hay una nueva fuerza de ultraderecha, mucho más de ultraderecha que la que hoy los periódicos dan en señalar casi unánimemente como tal, y además ha aparecido un imán con un movimiento islamista, ¿no? Bueno, todo esto a mí me recordaba mucho las novelas de Houellebecq, que no sé si son tus lecturas o no, ya nos dirás. Y luego hay dos ficciones audiovisuales que creo que mucha gente conoce y que, bueno, yo conozco también y he tenido la ocasión de disfrutar en algunas ocasiones, ¿no? No siempre, pero bueno, seguro que vosotros también, que son House of Cards, que tiene una primera versión británica y luego la versión estadounidense, que yo creo que quedó abortada cuando Kevin Spacey tuvo este problema, aunque ya antes creo que habían empezado a perder un poco la pinza los guionistas, que es una cosa que pasa mucho en Hollywood, ¿no? Y hay otra francesa que se llama Baron Noir, que seguramente también conoceréis, que habla de un político socialista, si no me equivoco, es decir, más de la cuerda de Carmen que de Esteban, que es un personaje desde el primer capítulo, donde el tipo está, vamos, intentando vender su televisión a toda leche para tapar un desfalco, ¿no?, que ha hecho en el partido. A mí me pasa una cosa que, hablando de una de estas ficciones, Baron Noir, con un político en activo, que no voy a decir su nombre porque además está muy cerca del poder ahora mismo, yo le dije, a mí me gustó la primera temporada, me gustó la segunda temporada, pero la tercera temporada me parece que empiezan a delirar un poco. Y me dijo, que va, hazme caso, es así. ¿Qué decís vosotros? ¿Creéis que estas ficciones representan el mundo de la política? ¿Las seguís? ¿Os gustan? ¿Cuál de ellas más? ¿Cuál de ellas menos? Es verdad que en El escaño de Satanás hay Houellebecq, sobre todo insumisión. Sí. La parte de los musulmanes no me habría atrevido a escribirla si no lo hubiera escrito antes otro. Sí. En España el género política ficción no existe. No hay realmente autores de política ficción, no hay autores relevantes. Seguramente porque no nos tomamos demasiado en serio los políticos. Lo más parecido sería Chirves. Chirves sí tiene con crematorio, sí. hay algo pero es política local. En Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos hay muchos autores de política ficción que luego se traducen en películas de política ficción y buenas series de política ficción. Tú has mencionado House of Cards y has mencionado Baron Noir, luego está la serie danesa que todo el mundo ha visto. Y está sobre todo El ala oeste de la Casa Blanca. El ala oeste de la Casa Blanca es la política ficción blanca y Baron Noir o House of Cards la política ficción negra. No hay político mínimamente idealista que no haya visto El ala oeste de la Casa Blanca y esté lleno de citas del ala oeste de la Casa Blanca. En España carecemos de ese género porque la política carece de ese prestigio para el bien y para el mal. No somos capaces de imaginar políticos españoles a la altura del ala oeste de la Casa Blanca, pero tampoco somos capaces de imaginar políticos españoles a la altura de la maldad de House of Cards o de Baron Noir.
No vemos a los políticos españoles lo suficientemente altos para hacer tanto bien como en el ala oeste, pero tampoco para hacer tanto mal. O sea, nos imaginamos a los políticos españoles arreglando un contrato, nos los imaginamos dando una adjudicación ilegal o troceando un contrato o permitiendo construir donde no se debía, pero no asesinando, empujando a un periodista al metro, envenenando a un compañero. La política es cruel, sí. Lo que se cuenta en Baros no es la verdad. Sí y no. Somos mucho más aldeanos que todo eso. Yo terminaré diciendo que en una breve etapa de mi vida también pasé por la universidad y que la crueldad que vi en un departamento de la facultad no tiene nada que ver con la política. La política somos hermanas ursulinas comparados con los profesores de universidad en sus departamentos. Bueno, recojo tu guante. Yo llegué a la dirección general después de estar 6 años de asesora del rector de la universidad y yo, que no lo he pasado especialmente bien personalmente en la política, decía, si no viniera de los 6 años de la universidad, no lo hubiera podido soportar, porque es verdad que eso de desayunar egos fritos es peor. Y gracias por dejarme otra serie que no has mencionado, que es VIP. VIP, que sí, está en... Sí, clave comedia, pero VIP, que la protagoniza Julie Dreyfus y tiene varias temporadas y dejó de hacerse porque la protagonista en la vida real le detectaron un cáncer de mama que salió bien, pero ya paró. Tiene varias temporadas y se supone que es una comedia, que es la vicepresidenta de Estados Unidos y su equipo, el entorno que la rodea, y que ella quiere llegar a ser presidenta. Se supone que son del mismo partido. Bueno, es una comedia. Yo la he acabado de ver porque yo no soy de dejarme cosas a mitad, pero con mucho dolor. Y conozco gente con mucho dolor porque yo veo reflejada ahí situaciones absurdas que te las has tenido que tragar tú en tu vida política, ¿no? Y conozco a gente que ha dejado de verla, esta serie, que supuestamente es una comedia, ¿no? Porque dices, hostia, esto que lo han creado ahí unos guionistas para hacer reír a las personas del mundo que lo vean, es que yo me lo he tenido que comer, ¿sabes? Entonces conozco gente que no la ha dejado de ver, ¿no? Y eso que es una comedia, no hace falta matar ni hace falta empujar al metro para que sean situaciones que sean tal. Luego, otra ficción que también la he buscado en el móvil, que se llama Intimidad, que fue de Netflix, que no era de política exactamente, pero sí que estaba protagonizada por una política que le pasaban cosas que también le pasaba a una operaria de una... ¿no? Que al final los políticos somos personas también, que vamos a comprar y que nos enamoramos y que ponemos... Bueno, en el caso de Intimidad, era una que iba a ser candidata a la alcaldía de Bilbao, que le ponía los cuernos a su marido y la grababan en vídeo y tal. Es decir, que al final los políticos somos personas que en la mayoría, lo que pasa es que ¿qué pasa con las ficciones? Pues lo mismo que pasa con las noticias, que un perro muerda a un hombre no es noticia. La noticia es que el hombre muerda al perro. O sea, en política, que yo, gracias a Dios, ya no estoy, ¿sabes? Ya lo he dejado, me he quitado. Y vuelvo a dormir sin pastillas para dormir desde hace... Yo lo dejé, bueno, yo la verdad es que la Comunidad Valenciana es curiosa, pero bueno, la democracia... es que a veces, ¿no? A veces sale lo que tú quieres y a veces pues lo que quiere otra persona, ¿no? Entonces, yo estaba muy convencida de que iba a haber un tercer gobierno del Botanic, que se llama allí, pero yo mira, además, el 14 de febrero dije, mira, ha coincidido, pero me voy a hacer un autorregalo. Tenía una reunión en Presidencia de la Generalitat el 14 de febrero y surgió así, dije, no venía para decir esto, pero como es el Día de los Enamorados, me hago un regalo de amor propio a mí misma y os comunico que yo no quiero continuar. Cuando esto termine, que puede terminar en el momento que vosotros queráis, pero si queréis que termine con las elecciones, yo me aguanto y ahí decidí que ya me había bajado, terminé, porque para mí no terminar lo que he empezado es peor, ¿sabes? Anímicamente para mí es peor, ¿no? Entonces decidí que lo terminaba, pero que hasta ahí llegaba, ¿no? Aunque ya lo he dejado y ya no soy política y he tomado la decisión que
algo muy gordo tiene que pasar para que yo opine sobre política, porque ya he opinado bastante y creo que ahora no pasa nada que opinen otros, ¿no? Pues me da también como un poco de pena, porque es verdad, lo que tú has visto y lo que yo he visto lo hemos visto nosotros, pero seguro que en el ámbito laboral de cualquier persona también ha visto situaciones que no le han gustado. Pero lo normal en política también es que el perro muerda al hombre. Lo anormal es el político corrupto, el político que se deja chantajear, el político mala persona, que no, eso es lo anormal también, ¿no? Lo normal es pues que lo intentemos hacer lo mejor que podamos. Y para mí lo peor de la política, lo que más desprestigia la política, no somos nosotros, que al final hacemos lo que podemos. Para mí lo que más desprestigia la política es un personaje que yo llamo el cuñado, que es el que está todo el rato criticando lo que tú haces y el que está todo el rato demostrando que sabe hacerlo mejor que tú, pero en las comidas familiares, por eso le llamo el cuñado, en las barras de los bares, en las colas de lo que sea. Jolín, si lo sabes hacer tan bien, da el paso y hazlo tú, ¿no? Para mí eso desprestigia mucho la política. Bueno, hay un mundo todavía más violento que la política y la universidad, que es el mundo de los poetas. Bueno, sí, siempre, eso es verdad, eso es verdad. Ya desde el siglo de oro. Bueno, pues tú lo tienes todo, porque tú un poco poeta también eres. Es más violento. De todas maneras, fíjate, yo estaba pensando mientras os oía que lo único, y fíjate, no había caído yo en esto preparando esta conversación, con lo que realmente soy un zoquete, estaba atocinado. Yo tengo una pequeña incursión en la política ficción, que además es en vuestra comunidad autónoma, que es una novela de Vila que se llama Los cuerpos extraños, donde una alcaldesa de una localidad valenciana aparece asesinada. Y bueno, pues se descubre que hay una trama, ¿no?, de corrupción en la que ella no está implicada. Ella, de hecho, quiere mantenerse limpia, ¿no? Y hay otros que no se quieren mantener limpios. Y recuerdo que escribiendo esa novela, una de las cosas que... tenía dos ideas todo el tiempo, ¿no? La primera, transmitirle al lector que efectivamente hay gente que va con sus ideales por delante, poniendo la cara en el asador y que además pues se achicharra, porque estas cosas suelen pasar, hay que poner la cara en el asador, ¿no? Y la segunda, yo hice todo tipo de encaje de bolillos para que no se supiera, estando situado en la Valencia contemporánea, de qué partido era la alcaldesa ni de qué partido eran los demás. Es decir, no hay ninguna alusión. Luego hay un diputado autonómico, un poco así siniestro, que es como el muñidor del partido en la sombra, ¿no?, de todo, pero yo no ponía nunca el partido, ¿no? Y precisamente para que no dijeran, oye, esto es una novela contra no sé quién, o a favor de no sé cuántos, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me hizo sufrir mucho fue cuando yo fui a presentar esta novela en Valencia, muchos periodistas valencianos me decía, claro, toda esta novela la has ambientado en Valencia porque solo podía suceder en Valencia, ¿no? Y yo decía, no, esta novela la he ambientado en Valencia porque no había ambientado ninguna novela en Valencia. Pero desdichadamente, esta novela la podría haber ambientado una trama de corrupción inmobiliaria que además supone una extensión dentro del partido a nivel local y una traición dentro de la propia corporación. La podría haber ubicado en cualquier lugar, desde Portbou hasta la desembocadura del Guadalquivir, es decir, lo de Guadiana, vaya, o sea, podía haberme ido hasta Ayamonte, ¿no?, porque todo ese arco, y luego pensaba, y en la cornisa esa no pensamos, porque en esa cornisa hay menos suelo libre y porque también en algunos sitios hay gobiernos más opacos. No quiere decir que a lo mejor no haya casos parecidos, ¿no? La falta de industrialización hace que el dinero fácil en España esté vinculado principalmente con el urbanismo. También sucede en otras partes. Pero los casos verdaderamente noir de la política española no son valencianos. En Valencia hay los casos tipo Chirves, de corrupción urbanística. Pero el noir por excelencia es el asesinato de la presidenta de la Diputación de León. Sí. Esa muerte... Es el único magnicidio producido en España en el siglo XXI. Y hay otros asesinatos, uno es en el Pirineo, también de un concejal, y otros en Asturias. Y no tienen que ver con la trama urbanística, tienen que ver aparentemente con otras cosas. Con pasiones. Que no bueno, son... pero si rascas en las dos, tanto, por ejemplo, dos casos muy interesantes, ¿no? La presidenta de la Diputación de León, que efectivamente... Es el verdadero noir de la... Es el único magnicidio producido en España en el siglo XXI, que en el siglo XX conoció unos cuantos, y presidentes del gobierno incluidos, Eduardo Dato, Canalejas, etc. Y la autora es una ama de casa.
no me digas que no es pero tremendo. pero es una Sí. madre con una hija que sufre. Sí, pero es una ama de casa, lo digo porque es como la manera de decir, oye, que el único magnicidio en un país lleno de seguridad y demás, donde ha habido grupos terroristas, yihadistas, marxistas, nacionalistas, lo cometa una ama de casa, tiene su punto paradójico, ¿no? Sí, pero es una madre, insisto, que una madre pero hay más cosas debajo. hace cualquier cosa. Pero hay más cosas debajo. Si vas a Ponferrada y si vas a Astorga y si vas a León y preguntas, tanto la madre como la hija eran del mismo partido, había unas atribuciones de puestos de trabajo, unas expectativas, y en el caso del concejal de Llanes también, aunque finalmente había un asunto de faldas, ¿no? Y un marido despechado, también había un hombre que desde una fuerza política minoritaria había sabido precisamente ocupar una posición de poder dentro del pueblo importante, incluso propiciando un cambio de gobierno, lo que yo creo que en el fondo le había generado una psicología un tanto megalómana. No digo que se merezca lo que le pase, nadie se merece que le asesinen, ¿no? Pero indudablemente él había tejido un tapiz de relaciones complicadas que generaron el riesgo que finalmente se acabó concretando, ¿no? Sí. O sea, que no son cosas estrictamente personales. Es decir, Pero cuando sí, aparece la política... Bueno, sí, pero es la como política tú, es una. pero es como Claro, tú te la buena. sientes, porque Sí. yo no, el caso del concejal no sé, pero aquí era como la hija le transmitía a su madre que se sentía... es verdad que por su ambición a lo mejor de poder, de llegar a un cargo, pero bueno, lo de Chirves que quería yo decir, que es verdad que pensamos en las tramas urbanísticas, que está en crematorio, ¿no? Pero yo fui a... Bueno, tiene que ver con Chirves ahí muy tangencialmente, pero un poco tiene que ver, que siendo yo directora general, fui a un yacimiento, a lo que quedaba de un yacimiento arqueológico, como en un promontorio, que era una montañita chiquitita, que justo debajo estaba la casa donde en el audiovisual transcurría crematorio, que se veía todo el mar Mediterráneo, que era una maravilla, ¿no? Que me dijeron, mira, en esta casa se rodó crematorio de Chirves. Bueno, pues ¿por qué había ido yo a visitar ese yacimiento? Porque el propietario del yacimiento había ido con una retroexcavadora y había arramblado con todo el yacimiento porque él quería construir ahí sus chalets. Y estaba harto de que por tener ahí un yacimiento no le dejase las autoridades pertinentes construir. Quiero decir que es verdad que hay políticos que se lo pasan un poco todo por ahí, pero es que la ciudadanía también viene de ahí. No sé si me he explicado lo que quiero decir, ¿no? Que al final que tenemos los políticos que merecemos muchas veces, porque como sociedad también dejamos un poco que desear. Estos días hay un caso que junta todo lo que estamos hablando y no es precisamente en Valencia, sino en el norte, y es la decisión del ayuntamiento de celebrar en la Casa de los Panero. Ah, sí. La casa en Astorga, la casa donde se rodó el Desencanto, una fiesta de Halloween, porque los vecinos tienen la Casa de los Panero como por casa misteriosa, por casa de miedo, y el ayuntamiento ha accedido a ese deseo popular permitiendo a los niños que entren en la casa y celebren una fiesta de Halloween, profanando lo que para muchos es un templo, no solo por la estirpe maldita de los Panero, sino por la película del Desencanto. Entonces, bueno, esto demuestra hasta qué punto la fusión entre literatura, terror y política puede producir engendros. Sí. Oye, el tiempo vuela, la verdad, siempre vuela cuando estás hablando a gusto, pero no quería dejar de hablar un poco de vuestros libros y, bueno, por lo menos de daros oportunidad de... No digo que de venderlos, que ya los estáis vendiendo bien, ¿no? Sino de que podamos un poco andar en ellos. Carmen, tú has optado por esta historia de amor, decía yo, crepuscular, ¿no? El amor que entra como una especie de ráfaga en la vida de dos personas que supuestamente lo tienen todo más o menos compuesto o descompuesto, ¿no? Según uno quiera ver. Efectivamente hay un crimen en una de las dos vidas, en la vida de él. Bueno, ya casi con esto estamos destripando un poco. No, porque todo pasa al principio. Vale. No, estaba yo pensando... No pasa nada. Sí, vale, bien. Bueno, en fin. En mis novelas lo que tiene que pasar pasa en el primer capítulo. Sí, alguna cosa temo yo haber... Bueno, no, es igual. El caso es que quien quiera
leer la novela también se encontrará una historia criminal, que por cierto me parece que está muy bien resuelta. Está muy bien resuelta en es un hilo delgado rojo que atraviesa la trama amorosa, ¿no? Pero desde su planteamiento hasta su desarrollo, hasta el cierre, ¿no? Que es una conversación, me parece que realmente es brillante, ¿no? Y algo bebe también del policial clásico, ¿no? Que también desvelaba los crímenes en conversaciones, ¿no? En conversaciones y confesiones cruzadas, ¿no? Pero sobre todo hay esta mirada sobre el amor y sobre sus insuficiencias, sobre el perdón, sobre quién tiene la culpa, sobre si nadie tiene la culpa realmente nunca de nada, ¿no? En relaciones amorosas. Y hay un pasaje, bueno, tenía varios señalados, pero como el tiempo nos empieza a premiar, he elegido este, que dice: el amor es ver, recordar y mejorar. Y lo voy a leer. Investigadores de la Feinberg School of Medicine de la Universidad Northwestern de Chicago han demostrado que el cerebro distorsiona los recuerdos del ser amado, mejorándolos, añadiendo fragmentos de los sentimientos actuales cada vez que se recuerda el primer contacto con la persona amada. El flechazo es, pues, una invención de la mente que reescribe el pasado para reforzar la decisión tomada en un momento concreto. Hay otro pasaje análogo en el que también habla de investigadores, creo que en este caso neurocientíficos, que dicen haber probado que durante el enamoramiento la parte del cerebro que se dedica al pensamiento crítico queda completamente embotada para que no se lo podamos aplicar al objeto amado. Menos mal que lo han investigado, porque nadie se había dado cuenta que cuando nos enamoramos estamos en nuestros cabales, pensamos súper bien, ¿no? Es así, porque luego, leyendo el libro, es verdad que el amor es un trastorno para los personajes, que les pone patas arriba a las cosas, pero también es una manera de centrarlos, ¿no? Porque los dos están un poco descentrados. Bueno, a ver, a mí esto que tú has leído es un poco cómo se articulan los capítulos de la novela, que se articulan en torno a textos científicos o periodísticos, ¿no? A mí el que más me gusta es el primero, que dice que el amor es un asteroide, porque es verdad que existe un asteroide llamado Amor, que lo descubrió un astrónomo el siglo pasado. Sí, el siglo pasado. Si me permites, como tengo el libro y es breve, lo puedo leer, claro, porque realmente es muy bonito, ¿no? Dice: el amor es un asteroide. Lo descubrió el 12 de marzo de 1932 el astrónomo belga Eugène-Joseph Delporte. El asteroide Amor es pequeño, tiene solo 1 kilómetro de diámetro y forma parte de un grupo de 4 asteroides que se acerca a la órbita de la Tierra sin llegar a atravesar. Aquí viene lo más bonito: para encontrarlo solo es necesario querer buscarlo y tener un telescopio. Claro, pero para encontrar el asteroide y para encontrar el amor, solo hace falta que tengas ganas de enamorarte, ¿no? Y al final el amor es que decimos estoy enamorado, pero es como decir estoy borracho o estoy drogado, porque estás enajenado totalmente. Y además es precioso que te pase eso, pero luego evoluciona hacia otra cosa. El amor está vivo, el enamoramiento es un sentimiento que está vivo y evoluciona hacia cualquier otra cosa. Pero por resumir de lo que trata esta novela, que es verdad que está protagonizada por 2 personas que yo tenía muy claro desde el primer momento que no quería que fuesen jóvenes, porque parece que todo le tiene que pasar a la gente antes de los 30 o los 40 años, y no, porque mientras estás vivo te pueden pasar muchas cosas. Eso que tú has dicho de la esperanza, me lo dijo el otro día mi sobrino, digo, pero Román, tienes 20 años, ¿sabes? Dice, me ha gustado mucho esta novela porque me da esperanza. Digo, pero si tienes 20 años, digo, ¿qué esperanza te va a dar? Y dice, no, pero que puedo cambiar de opinión muchas veces en la vida. Digo, hombre, por supuesto, ¿no? Al final, yo eso, quería que estuviera protagonizada por gente de en torno a los 60 años, que no es verdad que sean los nuevos ni los 40 ni los nuevos 50, son los 60 años, pero queda mucha vida por delante, queda mucha tela por cortar y puedes intentar al menos, ¿no? Intentar tener de lo que trata esta novela, porque esta novela trata de lo que todas las anteriores, que es sobre la distancia. La distancia que hay, no entre Getafe y Madrid o entre Getafe y Valencia, no, sino entre la vida que tienes y la vida que quieres, que a veces es la distancia más grande del mundo. A veces no, a veces a ti te lo parece, porque vivimos en permanente insatisfacción, como uno de los personajes, el personaje de Tina, que tiene una vida súper chula, un marido súper estupendo, unos hijos que no están mal, un trabajo que está bastante bien, pero está muy insatisfecha. Esto nos pasa muchísimo en la vida, o una vida desastrosa, como la vida de José Manuel, que es el que ha estado involucrado en el asesinato. Pero esa distancia se puede intentar acortar, que es lo que ellos hacen. Intentan acortarla. Que lo consigan o no depende de los lectores, que son los que al final van a dar por cerrada la novela, tanto en la trama amorosa como en la trama del asesinato, ¿no? De manera que si la portada, que no sé si la habéis visto, que es chulísima, a mí me parece que la portada es preciosa, pero yo en la contraportada me la imagino más bonita, porque yo no veo letras, yo veo un espejo. Yo veo un espejo que cuando acabas de cerrar
te devuelve tu propia imagen. Y esa pregunta que tú les has hecho a los personajes tantas veces, ¿no? Mientras has estado leyendo, de ostras, ¿por qué haces esto? ¿Por qué dices esto otro? O la que yo hago todo el rato, que es la vida que tienes, la vida que quieres, el espejo te la devuelve a ti. Y no solo cierras la novela, sino que a mí me gusta la idea de pensar que los lectores y lectoras que la terminan se la hacen a ellos mismos, ¿no? Y de eso trata la novela. Pues por hablar un poquito también de la novela de Esteban, un poquito más, yo tengo que decir, es una novela, ya lo habéis visto antes, gamberrísima, pero gamberrísima, ¿no? Que tiene momentos que a mí me han llevado a hacerme preguntas, ¿no? Ese momento en el que la jefa de prensa del gabinete le dice al político, dice, cállate, o sea, di lo menos posible. Callados estáis más monos. Cuanto menos habláis, menos baja vuestra popularidad. En fin, no sé si esto se lo han dicho a Esteban alguna vez, no se lo voy a preguntar porque es entrar un poco. Pero bueno, está lleno de cosas de estas y, a ver, por también dar una pequeña pincelada, ¿no? Recupera un personaje histórico que es Magdalena de Guzmán, la segunda marquesa del Valle de Oaxaca, casada con el hijo de Hernán Cortés, una dama de la corte de los Austrias de Felipe II y Felipe III, bastante fascinante y bastante problemática, de la que se dijo de todo, que si era amante de Felipe II, del duque de Lerma, que manipulaba a la esposa de Felipe III, a la reina, en fin, bueno, un personaje muy interesante a la que convierte en una vampira que vive en los sótanos del Congreso de los Diputados, ¿no? Porque efectivamente ahí debajo había una iglesia en cuya cripta fue enterrada esta mujer, o sea, no es una fantasía que salga de la nada. Y presenta, en cierto modo, la política como algo en lo que interfiere el demonio, que, por cierto, según dice en un pasaje de la novela, vive en Madrid. No sé si esto es la venganza del político de provincias, obligado a vivir aquí y sufrir las incomodidades de la meseta durante más tiempo del que le apetecería, pero dice, no es madrileño, entiéndaseme bien, pero como todos los malvados de marca mayor, en Madrid tiene sus oficinas. El resto de España cada día es más solo un decorado. El libro es todo el rato así, o sea, yo no sé cómo le siguen hablando en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, puede ir más allá. La política es de Satanás, porque a Dios por ahí ni se le ha visto ni se le espera. Y luego, una frase que a mí... a ver, está bastante avanzado el libro, pero no destripa nada, creo. Una frase que a mí me ha hecho pensar mucho, pues quizá la frase más seria del libro, que es el mal no sabe hacer el bien. La cosa es así de simple. La pregunta sería, ¿por qué elegiste para hablar de la política y para eso, el terror gótico y esta historia tan divertida y tan horripilante en algunos momentos, porque es tan divertida como horripilante? Tiene un momento final, un aquelarre con la vampira, con la protagonista, en fin, que bueno, yo creo que a Tarantino le costaría rodarlo. Déjame que diga primero de la novela de Carmen, que me ha gustado muchísimo. Podría decir lo que en su partido dice la leyenda que dijo Alfredo Pérez Rubalcaba cuando terminó de leer Patria. Solo 3 palabras. Exactamente fue así. No dijo más. Es lo que dice en el PSOE que dijo Rubalcaba al cerrar Patria. Yo cuando terminé de leer el libro de Carmen lo cerré y dije exactamente es así, porque yo he vivido la experiencia de estar casado y enamorarme de una casada. Y este es un género poco trabajado desde el punto de vista de los casados que se enamoran de la pareja de otro. Porque entre los chicos jóvenes es fácil porque todo el monte es orégano, todo está disponible. Pero cuando ya estás casado y asentado y tienes una serie de compromisos detrás y te enamoras de otra persona que está igual, la incertidumbre es bestial y está muy bien narrada en la novela. El gesto que ha tenido tenía algún significado, no tenía significado, yo voy a ir, ella irá, estoy haciendo el ridículo, lo está haciendo ella, hasta dónde de lejos está dispuesto a ir. Entonces, quien ha vivido la experiencia de estar casado y enamorarse de una casada, cuando lee el libro de Carmen al cerrarlo, dirá exactamente es así. Pero es ficción, ¿eh? Y ya. Yo les lo puse en un mensaje. No sé, si mi marido llega a saber esto, Yo no te lo pasa puse nada. en un mensaje. Yo le dije, si yo fuera tu marido me mosquearía. Entonces, la frase es, y como aquí estamos en privado se puede decir, la frase es de Pedro Arriola.
Pedro Arriola era el que le decía a Rajoy, cuando tenía las encuestas en la mano, si yo pudiera, hoy te metía en la cama y no te sacaba hasta dentro de un mes, porque de aquí solo puedes joderla. De donde estás ahora hasta el día siguiente, solo puedes joderla. Y eso es lo que trasluce ahí. El escaño de Satanás está escrito en un momento en el que yo siempre digo que es una novela AF, es una novela antes de Feijóo. Está escrita en un momento en el que yo me iba a ir. Me iba a dejar la política y quería dejar escrito todo aquello que yo había visto y despedirme de la política para dedicarme a otra cosa. Luego, cuando ya estaba en manos de Míriam, apareció Feijóo y me recuperó. Y entonces llamé a mi editora y le dije, oye, creo que no podemos publicar el libro. Y después de un debate de 5 meses decidimos publicarlo tal cual estaba escrito. En aquel momento en el que yo me iba a ir, había llegado a la conclusión de que la política consiste en hablar bien del mal y que los políticos no hacen otra cosa más que hablar bien del mal. Y yo quise hablar mal del mal, y aunque con eso tuviera que hablar también un poco mal del bien. Encontré al personaje fascinante de Magdalena de Guzmán y caí en la cuenta de que está enterrada debajo del Congreso de los Diputados, sigue enterrada debajo del Congreso de los Diputados, que el cementerio que está debajo del Congreso nunca ha sido desenterrado y que, por lo tanto, la política española sucede sobre un cementerio, y me pareció una metáfora imbatible. Y a partir de ahí ya solo tuve que construir una trama de terror gótico, en la que, como todo terror gótico, al final tiene que haber un incendio, muertos levantados y sacrificios. Pero en el fondo no es una novela de terror, o no quiere ser una novela de terror, quiere ser una novela que es una obra política, una reflexión sobre la España de hoy. Y muchas personas que la han leído ahora me llaman para decirme, te quedaste corto, viendo las cosas que están sucediendo. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la vida que ficcionamos en nuestras novelas, por muy fotofija de la realidad que sea, y la vida real, que es que, por desgracia, en la vida real no pasa como en las novelas, que todas las ficciones que tanto Esteban en El escaño de Satanás como yo en El corazón imprudente hemos creado están justificadas y explicadas. Y por eso el final del escaño de Satanás es el que es que con la lógica en la mano tiene que ser ese, y en la realidad tendría que ser ese también, pero la realidad no está sujeta muchas veces a la lógica. Hoy estamos fuera del tiempo desde hace 5 minutos por lo menos, pero yo no quería dejar de dar una oportunidad, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario, observación o curiosidad, por lo menos 1 o 2 cortitas, si podemos encajar, si alguien quiere, tanto para Esteban como para Carmen. ¿Lo hemos explicado todo también? Que no se intimiden, ¿eh? Yo creo que una de las funciones de esta mesa también era demostrar que los políticos son seres humanos de carne y hueso, con corazón y afables incluso. Y leen ficción. Y leen ficción, y hasta la escriben. Bueno, gracias por la oportunidad. No va, me parece. Hay que entenderlo. Gracias. Yo hablo alto. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Te oímos igual. Sí, ¿no? sí, si quieres la pregunta ya. Años en darnos esta perspectiva, y pues tanto a Carmen como a Esteban, pues demostrar que se puede, desde un punto de vista, aunque fuera decimonónico, ser político, ser escritor, ser intelectual y seguir escribiendo, y dar una muestra de afabilidad, que es lo que echamos de menos todos los ciudadanos en el día a día. Que luego, el domingo pasado, estamos en una biblioteca y había un guardia civil que decía que cuando estaban en lucha contra ETA tenían que poner dinero en su bolsillo para llenar el depósito. Eso también es la política, y habría que decirlo. Agradecer las novelas, las leeremos con mucho interés, y
Y bueno, pues eso, agradecer esa capacidad doble, que un servicio público pueda ser temporal y poder ejercer cualquier arte con independencia. Aunque sea difícil en la España de hoy. Pero se lo agradezco a los tres. ¿Quieres decir algo? No, bueno, un poco... No, agradecerle lo que ha dicho y decirle que cada día va a ser más difícil todo esto. Que en el fondo Carmen y yo somos representantes de un mundo político y literario que se acaba y que vamos a un espacio muy distinto, con políticos que tendrán que esforzarse para no ser sustituidos por la inteligencia artificial, y política que sea cada vez más espectáculo que servicio público, por lo menos en los países que se sostienen sobre una base democrática en la que los ciudadanos votan regularmente. Entonces, esta muestra, que le agradezco sus palabras de hoy, es la de una especie en extinción. El político con lecturas, el político con tolerancia y el político con sentido del humor. Ojalá me equivoque, pero no soy optimista sobre el futuro. Pensaba, y termino, antes hablando Lorenzo, Carmen y yo, que bueno, la obra de Lorenzo es distinta, porque él además ha trabajado mucho ese tema, pero por lo menos por mí, yo encuentro un freno en las nuevas tecnologías. Es decir, yo con dificultad en la novela he introducido los WhatsApps, pero si quisiera escribir una trama de verdad actual, tendría que meter WhatsApps, tendría que meter Twitter, tendría que meter prensa digital, tendría que meter Instagram, todo cosas completamente antiliterarias que es imposible meterlas dentro de una novela. Ya no soy capaz de escribir sobre actualidad. Tengo que mirar al 19 para escribir sobre la política de hoy. Soy incapaz de mirar adentro de 25 años para escribir sobre la política de hoy. Bueno, yo como la he dejado, ya estoy más positiva. Como la he dejado, bueno, no soy tan negativa. Yo pienso que la sociedad cada vez es más formada. Es verdad que estamos muy polarizados en la calle, ¿no? Eso... Pero bueno, no sé, yo pienso que, no sé, como un partido de fútbol, ¿no? Que cuando acaba, pues te puedes ir a tomar una cerveza con tu adversario, sí, ¿no? Pero fíjate, lo que dice Esteban, en cierto modo lo han dicho dos autores que han estado aquí, uno estadounidense, Don Winslow, y otro francés, Jérôme Leroy, que estuvo ayer, y que en su ficción, bueno, Jérôme en su ficción y Don en su discurso cívico actual, pues advierten frente a una especie de deriva, degradación de la actividad política en virtud de la política espectáculo, del fanatismo, de la intolerancia, de la incultura radical de muchos líderes políticos que son exitosísimos. Don Winslow habla de Trump, Jérôme habla de Le Pen y sus epígonos que seguirán floreciendo, y del papel creciente que tiene esa política en la toma de decisiones, ¿no? Yo, a mí me gustaría no ser tan pesimista, pero no deja de estar ahí. Y no solo en España. Pues si queréis, yo termino termina con mi optimismo, Por ¿no? favor. O sea, porque, a ver, que tampoco es un optimismo de Mr. Wonderful, ¿no? Pero al final, a mí me gusta mucho esa cita, porque además yo creo que lo que hace el mal es más ruido. Pero no son más numerosos. El mal no es más numeroso, lo que pasa es que es más ruidoso, ¿no? Yo creo que somos muchísimas más las personas que nos sentimos como en esa cita de los invitados a la vida, ¿no? Que estamos invitados a la vida y que lo que tenemos que hacer es hacer como hacemos cuando somos invitados a una casa, ¿no? Dejarla un poco mejor que cuando hemos llegado a esa casa. Y yo, a esta casa que es la vida, creo que como escritora y como política he intentado, como escritora aún espero poder hacerlo mucho más tiempo, pero intento dejarlo un poco mejor que cuando yo he entrado. Me consta que tú haces lo mismo y tú también, y creo que somos más. Entonces creo que es verdad que tampoco tenemos muchas herramientas, muchos inputs para ser negativos, ¿no? Pero también los tenemos, aunque haya que buscarlos, para considerar que somos muchísimos los buenos invitados a esto de la vida y que somos muchísimos los que intentamos dejarlo un poco mejor, ¿no? Pues hoy así sea. Cerremos esta mañana con un amén a eso y también con un agradecimiento a... Sí,
Ah, perdona, Jamaica, no te había visto. Disculpa. Sí, nada, una preguntita rápida. Bueno, muy agradecidos de que estéis aquí con nosotros pasando esta mañana, Carmen y Esteban. Animaos a que sigáis siendo agentes dobles en el ejercicio o vinculación al menos de política con literatura, que estamos viendo que no son en absoluto incompatibles. Y en relación a ello, una última pregunta rápida o reflexión por vuestra parte en relación a esos prejuicios como agentes dobles. Es decir, ¿dónde habéis encontrado más el prejuicio en esta vinculación de política de alguna manera y escritura? Entre políticos porque sois escritores, entre escritores porque sois políticos, o simplemente en ese prejuicio que nosotros llevamos escudriñando muchos años de cerca con el tema de la literatura de género, porque, y esto casi lo llevamos todos un poquito en vuestro caso, parece que cuando un político se lanza al mundo editorial piensas que va a hacer ensayo. Además, un ensayo abrumador, infumable, de peso, y sin embargo os lanzáis a la literatura con ese punto amoroso, a la literatura género gótico con vampiras. Entonces, ¿dónde encontráis más el prejuicio o lo habéis encontrado? Son casos distintos radicalmente, porque Carmen era alguien en el mundo de la literatura antes de convertirse en alguien en el mundo de la política. Yo he sido y soy principalmente conocido por ser político. Más allá de la gente que está en este salón y los libros que ha vendido, nadie sabe que escribo novelas. No lo cuenten, por favor. Yo me he chocado, quiero decir, en ese sentido, yo sí creo que me he chocado de frente con los prejuicios. En particular, me choqué con los prejuicios cuando publiqué Ellas, que es una historia de amor. Porque que un político escriba una historia de amor es excéntrico, pero que incluya escenas de sexo ya es inaceptable. Y las críticas me vinieron tanto de la izquierda como de la derecha. Aquí no hubo límites, pero fui conocido de repente en Twitter como González Porn, porque en mi novela los personajes follaban, que era algo que es incomprensible que sea descrito por un político. ¿Cómo un político puede utilizar la palabra coño? Es algo de lo que se preguntó mucha gente en Twitter. ¿Y de qué otra forma tenía que haber nombrado a la cosa? Cotete, lo negro. No sabía qué alternativas tenía siendo político, qué palabras están permitidas para un político a diferencia del resto de los ciudadanos. Ahora bien, dicho esto, porque podían haber escrito una novela de amor, pero a mí me ha pasado como ocurre en la novela de Carmen. Yo soy de los casados que se enamoran de casadas, entonces el amor es tema para mí. Ahora bien, dicho esto, el verdadero prejuicio frente a los políticos que escriben novelas está en la crítica literaria y en los medios de comunicación. A mí yo puedo escribir La peste de Camus, que a mí los suplementos de literatura jamás me van a tratar como un escritor, jamás. Y cuando llegue a hacer una entrevista con un periódico, me van a preguntar por la amnistía o la jura de la princesa Leonor. Y yo, por más que quiera hablar de La peste, que acabo de entregarla en mi editorial, les va a dar completamente igual. Les interesa lo que tenga que decir sobre Puigdemont o sobre el rey Juan Carlos I, no lo que tenga que decir sobre mi novela. Y jamás un suplemento literario se ocupará de una novela mía, igual que no me puedo presentar a un premio, porque yo al fin y al cabo soy un político, es decir, un ser despreciable, soy el publicano de los tiempos contemporáneos. Entonces, un político, aparte de robar, no sé qué hace, escribiendo libros. Por eso, en la medida en que no lo cuenten por ahí, yo se lo agradezco. Pero fíjate que yo creo que eso es algo, el otro día, te lo he contado antes, estuve con Maxim Huerta en un ciclo literario que hay en la Comunidad Valenciana que se llama, bueno, no sé si has venido, que se llama Lletsim als Pobles, que es que van... No. Pues él se quejaba amargamente de lo mismo que tú, pero cambia político por periodista de un programa de entretenimiento. O sea, no le tomaban en serio nunca porque él venía del mundo del entretenimiento, ¿no? O sea, quiere decir que al final yo creo que tenemos que, aunque coincido contigo en que la peor experiencia que yo he vivido en esta parte ha sido con los medios de comunicación, en esta novela, porque ha habido algún medio de comunicación que me acusaba de haber desatendido mis labores que como directora general, que es lo mismo que ser esclava, porque yo no podía haber hecho ninguna otra cosa y mucho menos escribir una novela. Es lo único, el único
pero el prejuicio de los suplementos culturales siempre está. Si has ganado premio, no eres escritor de calidad. Si vienes de la política, no eres escritor de calidad. Si vienes de cualquier otro ámbito, no eres escritor de calidad. Yo creo que si haces novela negra, no eres tampoco escritor. eres escritor de ¿Sabes? calidad. Tenemos que olvidarnos de los críticos literarios para todo. Bueno, nos hemos pasado mucho en el tiempo gracias a la generosidad tanto de Carmen como de Esteban. Yo quería agradeceros a todos que hayáis venido, agradecerles a ellos muy especialmente que nos hayan ayudado a enriquecer de esta manera con esta conversación tan interesante y tan poco habitual, que es una de las cosas que más nos gusta en el festival, esta edición de Getafe Negro. Y yo solo quiero recomendarles una vez más que los lean. La novela de Esteban, aparte de todas las cuestiones que pueden despertar otros intereses, es divertidísima. Y la novela de Carmen es una novela muy emocionante. Y esto, como bien sabe quien lee y quien escribe, es muy difícil. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. A vosotros.